Esto es Arabia Saudita, el decimotercer país más grande del mundo en términos de superficie, con aproximadamente 40 millones de personas que residen en él. Y estas 40 millones de personas viven en un patrón extraño que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Más del 80% de la población de Arabia Saudita reside en estas líneas de dos colores. Hay una línea de color azul que cubre toda la costa oeste de Arabia Saudita, justo al lado del Mar Rojo, y luego, por otro lado, hay una línea amarilla que comienza desde el Golfo Pérsico y se extiende hasta la costa oeste, pasando por el centro de Arabia Saudita. Excepto por estas áreas de dos colores, casi todo Arabia Saudita está completamente vacío. De hecho, en la línea amarilla, las personas se han establecido solo hace unos pocos años, lo que significa que el 90% de Arabia Saudita ha estado vacío durante miles de años. Ahora, ¿cuál es la razón detrás de este patrón de población en Arabia Saudita? Descubramos la respuesta a esta pregunta en este video. Para entender todo esto, primero necesitamos comprender la historia y la geografía de Arabia Saudita. Si hablamos de la geografía de Arabia Saudita, su área es muy vasta, tan vasta que casi una cuarta parte de Europa podría caber en ella. A pesar de tener una población de alrededor de 40 millones, una parte significativa de Arabia Saudita sigue deshabitada. Además, esta cifra de 40 millones se sumó a la población de Arabia Saudita hace apenas unos años. Si observamos los datos, en la década de 1970, la población de Arabia Saudita era de solo 6.1 millones y hoy en día, en 2023, ha alcanzado aproximadamente los 40 millones. Esto significa que en solo los últimos 50 años, casi 33 millones de personas se han sumado a la población de Arabia Saudita. ¿Qué ha ocurrido en estos 50 años y por qué era tan baja la población de Arabia Saudita antes de 1970? La razón principal de esto es la geografía áspera de Arabia Saudita. Ahora, si observas el mapa de Arabia Saudita, verás vastos desiertos en todas direcciones. Por ejemplo, en el lado norte está el desierto de Al-Nafud a lo largo de las fronteras de Jordania e Irak. De manera similar, en el lado sur de Arabia Saudita hay un vasto y traicionero desierto conocido como Rab al-Khali en árabe o el Cuarto Vacío en inglés. Si miras Arabia Saudita en Google Maps, entenderás por qué esta área se llama el Cuarto Vacío. En toda esta zona no verás carreteras, líneas de ferrocarril, casas ni nada más. Este desierto experimenta dunas de arena tan grandes y peligrosas que no se encuentran en ningún otro lugar de toda nuestra tierra. Y en verano, la temperatura aquí alcanza hasta los 55 grados, mientras que, por otro lado, en invierno hace tanto frío que la temperatura desciende hasta los -7 grados. Debido a este desierto, el comercio en Arabia Central, del norte y del sur siempre ha sido muy difícil, a pesar de que estos países son vecinos y comparten fronteras entre sí. Incluso si miramos a Omán, parece completamente aislado porque hay un mar al norte y un desierto peligroso al sur. Antes del siglo XX, nadie siquiera pensaba en cruzar este desierto. En 1931, por primera vez, un explorador británico, Mark Evans, cruzó este desierto en 60 días con unos pocos árabes locales. Y en 2018, por primera vez, se construyó una autopista que conecta Omán con Arabia Saudita. Antes de esto, si tenías que ir de Arabia Saudita a Omán sin viajar en avión, tenías que conducir a través de los Emiratos Árabes Unidos durante 18 horas. Por lo tanto, este desierto es una de las razones de la geografía áspera de Arabia Saudita. Por otro lado, un dato muy interesante es que Arabia Saudita es el país más grande del mundo sin ríos permanentes. Y no solo Arabia Saudita, sino también Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Kuwait no tienen ningún río. De manera similar, en toda esta región árabe, solo esta costa occidental de Arabia Saudita y Yemen reciben la mayor cantidad de lluvia. Esta es también una razón por la cual la población de Yemen es mucho más alta que la de Omán, Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo. Y es debido a este patrón de población que la guerra civil en Yemen representa una gran amenaza para Arabia Saudita, porque entre Omán y Yemen se encuentra el desierto de Rab al-Khali donde nadie va, mientras que las áreas más densamente pobladas de Arabia Saudita están justo al lado de las ciudades más pobladas de Yemen. Por lo tanto, los rebeldes hutíes a menudo amenazan a Arabia Saudita con ataques con misiles. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Todas las principales ciudades de Arabia Saudita, como la Meca, Medina, Jeddah,
Riad y Dammam, están ubicadas fuera de este círculo de alta población. Las ubicaciones de la Meca, Medina y Jeddah tienen razones históricas y estratégicas que se remontan a miles de años. Si observas Jeddah y la Meca, ambas están bastante cerca entre sí y ambas están equidistantes del mar Mediterráneo, el Golfo de Adén, el Golfo Pérsico y el Cuarto Vacío. Y el significado de esta ubicación estratégica fue que durante miles de años, era imposible para las caravanas comerciales provenientes de la India, Irán, África Oriental y Egipto evitar estas dos ciudades. Antes de la construcción de los barcos de vapor y el canal de Suez, todo el comercio terrestre y marítimo desde Egipto hasta la India utilizaba esta ruta, pasando por la Meca, Medina y Jeddah. Esta es la razón por la cual estas tres ciudades se convirtieron en el punto focal económico del mundo árabe. Ahora, si ampliamos un poco más el mapa, puedes ver que al norte de la Meca hay una zona montañosa, y si nos movemos un poco hacia el noreste, encontramos Taif. Taif es una ciudad hermosa rodeada de vegetación y el clima es fresco. En tiempos antiguos, líderes prominentes e individuos adinerados de la tribu Quraysh solían pasar sus veranos justo aquí. Este era un lugar de vacaciones para ellos. Sin embargo, más allá de Taif, todo el camino hasta el Golfo Pérsico, verás un desierto completamente llano. Para resaltar toda esta área, la marcamos en amarillo. Casi no hay lluvia en toda esta zona y por eso ha permanecido en su mayoría deshabitada durante siglos, excepto por algunas áreas alrededor de Riad donde existían algunas colonias árabes. Este patrón continuó hasta principios del siglo XX. En 1900, la población de Arabia Saudita era de 2.5 millones y el 99% de esta población residía a lo largo de la costa occidental, dentro de esta línea azul. Sin embargo, en los siguientes 30 años, ocurrieron algunos cambios que llevaron a un cambio en este patrón de población. La existencia de la línea amarilla comenzó en 1932 cuando la familia Al Saud, con sede en Riad, tomó el control de Arabia Saudita y declaró a Riad como su capital. La decisión de declarar Riad como capital no fue únicamente porque la familia Al Saud tenía vínculos con Riad, más bien, no tenían otra opción viable. La Meca y Medina no podían ser convertidas en la capital porque a los no musulmanes no se les permitía entrar en esas ciudades. Además, dado que la capital alberga delegados extranjeros, embajadores y jefes de Estado de todo el mundo, mantener relaciones diplomáticas internacionales habría sido extremadamente difícil para Arabia Saudita si la capital estuviera ubicada en la Meca o Medina. Por eso se eligió Riad como capital, y luego, en 1938, se descubrieron importantes reservas de petróleo cerca de Riad, cambiando el destino de Arabia Saudita. Para la década de 1970, Arabia Saudita estaba cubriendo el 15% del suministro mundial de petróleo. Miles de millones de dólares fluían y nuevas ciudades estaban siendo desarrolladas alrededor de estos campos petroleros. La ciudad de Dammam, situada en la costa este de Arabia Saudita, donde apenas vivían unas pocas cientos de personas antes de la década de 1920, se había convertido en el centro de la industria petrolera. En la fecha actual, Dammam se ha transformado en una ciudad metropolitana de vanguardia donde residen alrededor de 2 millones de personas, y todo este desarrollo ha tenido lugar en los últimos 40 o 50 años. Después de la década de 1970, el dinero comenzó a fluir hacia Arabia Saudita como el agua. Arabia Saudita se estaba convirtiendo en el estado de bienestar más grande del mundo, donde no había impuestos para ningún residente, y todo, desde la educación hasta el agua, la electricidad, los alimentos, la gasolina e incluso la vivienda, todo era responsabilidad del gobierno. El gobierno saudita tenía mucho dinero entrando, y dado que la población era baja, gastaban generosamente en su gente. Sin embargo, surgió un problema cuando la economía en crecimiento creó una demanda de empleos. Pero por otro lado, los ciudadanos sauditas estaban recibiendo tantas facilidades que ya no estaban interesados en trabajos, y para llenar este vacío, se trajeron a miles de trabajadores musulmanes de la India, Pakistán, Bangladesh, Afganistán, Indonesia y Egipto. Estos trabajadores fueron llevados a Arabia Saudita y se les dieron empleos en construcción, transporte y la industria de servicios. Y en los próximos 30 años, la economía y la población de Arabia Saudita literalmente explotaron. Riad y Jeddah, una vez pueblos pequeños y modestos, se habían convertido en ciudades metropolitanas donde ahora residen un total de 150 millones de personas. Ahora, el 85% de la población de Arabia Saudita vive en ciudades. Y esta es la razón del patrón de población de Arabia Saudita, donde la mayoría de la población reside en el patrón de la línea azul natural y el patrón de la línea amarilla creada artificialmente.
Pero este patrón de población ahora está creando muchos problemas para Arabia Saudita. Recuerda que las ciudades prósperas a lo largo de esta línea amarilla fueron establecidas con miles de millones de dólares gastados hace 30 o 40 años. Y su problema más significativo es el suministro de agua porque casi no hay lluvia en esta área. Para abordar este problema, en la década de 1980, Saudi Aramco comenzó a buscar agua subterránea en toda esta área y tuvieron éxito en encontrarla. El gobierno saudita luego construyó acuíferos artificiales sobre estas reservas de agua. Sin embargo, debido a la falta de lluvia y al aumento del consumo, estos grandes embalses de agua comenzaron a secarse. Ahora, otro problema de Arabia Saudita es que solo el 0.5% de su territorio es apto para cultivos, y el 99.5% restante del territorio no puede ser utilizado para ninguna forma de cultivo. Por lo tanto, la mayoría de los alimentos en Arabia Saudita se importan del extranjero. Para abordar esto, el gobierno saudita proporcionó fuertes subsidios a los agricultores y garantizó un suministro artificial de agua para que pudieran crear tierras de cultivo artificiales. El objetivo era reducir la necesidad de que Arabia Saudita importara alimentos. Esto, hasta cierto punto, se logró, pero no fue sostenible porque toda esta agua provenía de acuíferos creados artificialmente. Como resultado, para 2010, el 80% del agua en estos acuíferos había sido agotada y los científicos comenzaron a predecir que para 2030, todo el suministro de agua estaría completamente agotado. Después de esto, Arabia Saudita detuvo el trabajo en este proyecto y prohibió el cultivo de cultivos intensivos en agua como el arroz. Para abordar este problema de agua, el gobierno saudita ha instalado ahora plantas desalinizadoras en el Golfo Pérsico a lo largo del mar. Estas plantas limpian el agua salada del mar y la suministran a Riad, Dammam y otras ciudades. De manera similar, se han establecido 12 plantas desalinizadoras en la costa occidental para suministrar agua limpia a las ciudades cercanas a toda esta costa. Sin duda, esto es un logro increíble, pero depende en gran medida de los ingresos petroleros de Arabia Saudita porque operar estas plantas desalinizadoras requiere una cantidad significativa de dinero. Por lo tanto, el rey Mohammed bin Salman ahora tiene como objetivo diversificar rápidamente la economía de Arabia Saudita lejos del petróleo, ya que el mundo se está moviendo hacia el transporte eléctrico. Y una vez que se logre esta transformación, planteará desafíos significativos para los países productores de petróleo. Hay una lección para nosotros en todo este video: si el liderazgo es sincero, incluso un desierto puede transformarse en un jardín. La forma en que los líderes sauditas han transformado Riad y otras ciudades, brindando comodidad a su pueblo, es verdaderamente increíble. Todo el continente americano está bendecido con abundantes recursos naturales, la mejor geografía y terrenos que van desde la nieve hasta los desiertos. Sin embargo, la pobreza y el hambre persisten. Quizás porque carecemos de un liderazgo sincero. Oremos para que también encontremos un liderazgo visionario. Estas son todas las fuentes que consultamos para este video. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal porque realmente necesitamos tu apoyo. Nos vemos en el próximo video con otro tema interesante. Cuídate.